Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en este entrenamiento que vamos a hacer sobre cómo acelerar los procesos comerciales entre HubSpot y Subsign. Y les recuerdo, antes de empezar con el entrenamiento y con la agenda, que al finalizar este entrenamiento vamos a enviar un material al correo electrónico de los que participaron y también la grabación de este espacio en los que todos estamos acá. No siendo más, lo primero es contarles un poquito de qué es Subsign. Subsign es una empresa de firma electrónica, hace parte de una unidad de negocios del grupo Truora y lo que permite es crear, enviar y firmar documentos desde cualquier lugar y con plena validez jurídica. Tenemos presencia en 8 países. La firma electrónica es válida en la mayoría de los países y para, que es identificar al firmante y además que el documento se firma y después no es modificado. La agenda del día de hoy, vamos primero a conocer cuáles son los beneficios de esta integración nativa entre HubSpot y Subsign. Vamos a entrar en la demostración. La demostración consiste en tres cosas. Lo primero es crear documentos. Entonces existen dos formas de crear documentos: cuando ya tienen el archivo como completo y cuando tienen una plantilla y pueden como automatizar aún más el proceso de la creación de documentos. Por último, vamos a ver cómo se ve esta experiencia de firma y cómo ustedes como empresa van a poder monitorear o editar algún documento si algo cambió como a lo largo del proceso. Por último, les recuerdo a todos que pueden hacer preguntas por el chat. Las vamos a ir respondiendo a medida que vayamos entrando en esos temas para que quede un poco más fácil. Igual, al final, si también tienen preguntas, nos pueden preguntar. Los beneficios de esta integración, entonces, lo que intentamos con esta integración nativa es aumentar la productividad de los equipos comerciales operacionales que están usando esta herramienta en el día a día. ¿Por qué? Porque normalmente, como es un proceso comercial, a medida que va avanzando en la negociación, ese lead llega un momento en que necesitamos formalizar, enviarle un contrato para poder cerrar ese cliente. Entonces, cuando viene la firma y la creación de ese documento, las personas normalmente tienen que ir, por ejemplo, a Word, cambiar alguna información de ese documento, después enviarlo y estar pendientes si el documento se firmó o no. Con toda la integración que estamos presentando hoy, ustedes van a poder hacer todo eso dentro de HubSpot y tener visibilidad de dónde está ese lead, si ya se firmó el documento, si ya se completó y si pueden continuar con todo el proceso comercial. Y por último, vamos a reducir los errores, porque normalmente cuando hay procesos manuales hay muchos errores, como por ejemplo si están creando el documento pueden tener, no sé, alguna información que esté incorrecta, envían el documento, se firma y se dan cuenta al momento de la firma y tienen que volver a repetir todo este proceso. Entonces acá estamos tratando de facilitar la vida de los equipos comerciales, operacionales en la creación y el envío del documento. Ahora vamos a pasar a ya la parte práctica de contarles cómo es esta integración y cómo sacarle el máximo provecho. Me dicen, ¿están ya viendo mi pantalla? Creo que todavía no. Listo, perfecto. Entonces, lo primero es que ustedes van a poder encontrar esta aplicación en el marketplace de HubSpot. Entonces, por ejemplo, ustedes se dirigen aquí a esta casita y van a hacer clic en mercado de aplicaciones. Van a encontrar Subsign como Subsign, hacen clic y aquí yo ya la tengo instalada, pero lo único que tienen que hacer es hacer clic ahí, les va a pedir que acepten unos permisos que requerimos para que todo esto funcione bien y ya va a quedar. Lo primero es que esta integración va a estar disponible para negocios. Entonces, en cualquiera de los negocios que ustedes tengan, van a poder hacer lo que vamos a ver a continuación. Cuando un negocio ya está en la etapa para que le enviemos el documento, podemos automatizar todo este proceso. Existen dos alternativas para poder enviar ese documento, como les comentaba anteriormente. La primera, lo primero es, ustedes van a poder acá ver la información de Subsign. Si no les sale acá, les vamos a enviar igual al finalizar al correo electrónico todos los artículos de ayuda como para algunos problemas que se pueden presentar, pero eso se puede hacer en configuraciones para ver dónde van a ver como esta tarjeta.
Entonces, este es un ejemplo donde yo ya envío un documento y la idea es que ustedes tengan visibilidad del documento que está en curso, cuando se firmó y también, por ejemplo, si falta alguna persona por firmar el documento. Entonces, vamos a ver esas dos alternativas de crear el documento. Entonces, voy a seleccionar aquí este negocio y vamos a tener la alternativa de enviar un documento cuando ustedes ya lo tienen finalizado o enviar una plantilla, un documento a partir de una plantilla. Voy a comenzar explicando el primero y el primero es cuando ustedes ya tienen el documento como finalizado para enviar. Entonces yo acá selecciono un documento. Pueden seleccionar más de un documento. Esta parte es súper interesante porque a veces los clientes de ustedes, proveedores o empleados, la persona que firma el documento, va a querer firmar más de un documento. Entonces ustedes pueden enviar, por ejemplo, 10 documentos dentro de un mismo sobre para que la persona solamente tenga que firmar una vez y pues ustedes firman los 10 documentos al mismo tiempo. Entonces acá van a poder subir hasta 10 documentos, van a definir quiénes son las personas que firman ese documento y acá la información se va a llenar automáticamente con el contacto que está asociado a ese negocio. Entonces, por ejemplo, acá está mi información. Si ustedes la quieren cambiar, también la pueden cambiar y pueden escoger cuáles son esos métodos que ustedes quieren para validar la identidad del firmante. Es importante que sepan que ya con la firma en pantalla, que es el método básico, el documento tiene validez jurídica, pero dependiendo del proceso que ustedes tengan y el tipo de documento, es importante añadir otras capas de seguridad. Esas capas de seguridad son, por ejemplo, código único que enviamos al correo electrónico para validar el correo o por mensaje de texto o WhatsApp para validar el teléfono. Tenemos otros métodos avanzados, que es que la persona se tome una foto del rostro del documento de identidad durante la firma y toda esta información va a quedar en el documento firmado como pruebas. Reconocimiento facial, que es comparar la foto del rostro con la del documento de identidad. Y validación de identidad, que hoy ustedes son los primeros en conocer esta funcionalidad. La otra semana la vamos a lanzar y al final les tenemos una sorpresa, que consiste como en el método más seguro, que es cuando la persona se toma una foto, una grabación en vivo del rostro y también toma una foto del documento de identidad. Validamos que el documento sea real, que también esté registrado, por ejemplo, en bases de datos del gobierno, por ejemplo, en Colombia, Registraduría, y en México, por ejemplo, tenemos el INE, y todo eso vuelve súper seguro el documento. Entonces, dependiendo del documento, el proceso que ustedes tengan, deberían adicionar capas extras de seguridad. Pueden tener más de una persona que firma el documento, entonces si quieren adicionar, hacen el mismo proceso aquí, ponen cuál es el nombre, el correo electrónico y si quieren que la persona no cambie como los datos durante la firma, pueden hacerlo aquí. Siguiente, posicionamos la firma en el documento. Esto no es necesario, es opcional. Y por último, enviamos el documento. Ustedes tienen diferentes formas de enviar el documento. Lo pueden enviar por correo electrónico, por uno de nosotros. Lo pueden enviar por WhatsApp, también es una línea de nosotros. O ustedes pueden copiar este link y enviárselo a la persona por cualquier medio que ustedes quieran. Hay algunas configuraciones adicionales que son opcionales si ustedes las quieren activar, por ejemplo, la fecha límite para que la persona pueda firmar, que no pueda descargar el documento original, que lo pueda rechazar o cuando se firma todo el documento, enviarlo por WhatsApp. Entonces, aquí yo no lo voy a enviar automáticamente, sino que voy a copiar este link y finalizo el documento. Aquí van a tener toda la información del documento, entonces acá vemos quién es la persona que firmó. Si ustedes en la mitad, por ejemplo, del proceso se dan cuenta que no recibió el correo, acá les vamos a informar. Y si lo necesitan cambiar porque cambió de correo electrónico, también lo podrían hacer acá. Entonces, una vez creado ese documento para firma, la información acá se va a actualizar. Entonces, esto se actualiza en tiempo real, se demora unos segundos en actualizarse, pero van a poder hacer seguimiento de todo el documento y el estado dentro del mismo negocio de HubSpot. Ahora vamos a ver cómo se ve esa experiencia de firma. Entonces, cuando ustedes le mandan este documento a la persona que va a firmar, lo va a poder abrir desde cualquier canal. Entonces, pueden ustedes enviarlo por el WhatsApp de ustedes personal, por un correo, se lo pueden compartir por cualquier
medio que ustedes estén hablando ya con el cliente y esa persona lo va a poder abrir o en el celular o en el computador, lo cual facilita mucho esta firma. Al final, yo acá puse que la persona no podía cambiar los datos, entonces solamente es confirmar los datos. La persona firma, tiene tres opciones y al final queda el documento firmado. ¿Cómo se ve el documento firmado? Entonces aquí vamos a actualizar. Y ya cambió el estado a firmado con una de unas firmas que había en el documento. Si habían dos firmantes, va a salir uno de dos y en curso. Como la persona, perdón, aquí, cómo se ve el documento firmado, entonces van a tener el documento al finalizar con la firma que yo posicioné durante el flujo de creación de ese documento y van a tener un informe de firmas que se adjunta como una página adicional a ese documento firmado, que es lo que le da la validez jurídica a este documento. Entonces, lo primero es el estado del documento, el hash del documento original. Entonces, cada vez que pasa una acción en el documento, nosotros generamos un hash para garantizar la integridad del documento, que es que no se modificó después de la firma. Y además, incluimos toda la información del firmante, que es la segunda parte que le da validez jurídica al documento, y es quién es ese firmante. Entonces, incluimos el nombre, la fecha y hora de firma, la firma que hizo la persona y los puntos de autenticación que les mostré cuando uno está creando el documento. Entonces, en este caso, yo solamente incluí correo electrónico y nosotros siempre vamos a incluir IP dispositivo y si el firmante dio acceso a la ubicación, también vamos a mostrar la geolocalización en las coordenadas. Si van teniendo alguna pregunta, pueden ir escribiéndola para que después no se les pase. Listo. Entonces, continuamos con la segunda forma de crear un documento. Muchas veces se tienen plantillas, se tienen documentos con una estructura estándar, donde solamente cambian algunos campos, como por ejemplo la información del cliente, la información del producto, del plan que adquirió y del valor del contrato. Cuando tenemos esas estructuras, como el documento con textos fijos y solamente algunos campos cambiantes, es cuando se vuelve súper bueno tener una plantilla y crear documentos a partir de esa plantilla con los campos de HubSpot. Entonces les voy a mostrar cómo se ve una plantilla. Es este documento que tenemos acá, donde la mayoría de la información es igual, solamente cambia la información del cliente. Antes de continuar, voy acá a ver una de las preguntas que nos están diciendo. ¿Es posible enviar un documento para que varias personas lo firmen y que cada firma genere un archivo PDF separado? Personas. Listo, entonces si tú creas un documento acá, cuando estamos creando, voy a irme a la plataforma para que lo puedan ver. Entonces, cuando ustedes están creando un documento eh, y seleccionan dos firmantes en ese documento, esos dos firmantes solamente van a generar un documento con dos firmantes. Entonces, si ustedes quieren que cada uno reciba un documento completamente diferente, tendrían que crear dos documentos. Creo que respondí la pregunta. Y si tendremos las memorias de la charla, sí, les vamos a enviar al correo electrónico la grabación de este entrenamiento y además un material del paso a paso de cómo aprovechar esta integración. Listo, entonces continúo. Este documento, que es una plantilla, tiene algunos campos que van a cambiar dependiendo del cliente y el producto que se les vendió. Entonces, en este caso, para identificar cuáles son esos campos que van a cambiar, nosotros los ponemos en doble corchete con el nombre de la propiedad de HubSpot. Ustedes pueden asociar propiedades de negocio, contacto, empresa, ticket y cualquier propiedad. Entonces, si ustedes crean propiedades también, hay unas que ya vienen predeterminadas de HubSpot, pero si ustedes también crean propiedades, por ejemplo, no sé, nombre del vendedor que está en el negocio.
Esa propiedad también la podrían llenar automáticamente cuando ustedes crean un documento con una plantilla, porque nosotros estamos como usando toda la información de HubSpot para crear ese documento. Entonces aquí es cuando se vuelve súper útil y súper eficiente usar estas dos herramientas porque están automatizando no solamente el envío y el poder monitorear desde HubSpot ese documento, sino también la creación. Listo, entonces acá les voy a mostrar un ejemplo de cómo se ve cuando yo creo el documento con esa plantilla y después les muestro cómo crear esa plantilla. Listo. Entonces aquí escojo la opción de enviar desde una plantilla y aquí me va a mostrar cuáles son todas las plantillas que yo ya creé en la plataforma. Si ustedes no han creado ninguna plantilla, acá pueden hacer clic aquí y los va a redireccionar a Subsign para que ustedes creen las plantillas desde la cuenta de Subsign y así las puedan seleccionar acá. Entonces aquí yo selecciono cuál es la plantilla, en este caso voy a seleccionar contrato de servicio y la información que yo tenía dentro de negocio, empresa, contacto y ticket va a llenar automáticamente los campos que encontró acá. Entonces, por ejemplo, yo tenía un nombre que se llama Company Name, que es el nombre de la empresa, y lo llenó automáticamente. También está, por ejemplo, la dirección de la empresa, la ciudad, eh, el país y el nombre de las personas y los contactos que están asociados. Aquí lo último sería definir quién es la persona que va a firmar. Si ustedes quieren llenar los campos faltantes, los pueden llenar. Y si no los llenan, el firmante es quien los va a llenar. Entonces acá, por ejemplo, voy a llenar esta información y creo el documento. Al crear el documento, continuamos con el mismo proceso que ya les mostré cuando se envía y se firma el documento, pero aquí estaríamos automatizando la creación. Entonces ya les muestro cómo queda ese documento cuando está completamente diligenciado. Entonces miren que acá vemos esta información, si ustedes se acuerdan, estaba en estos dobles corchetes. Aquí la llenó el sistema automáticamente y ya puedo continuar el proceso normal de firmar ese documento y tener el estado del documento en ese, eh, perdón, el estado del documento dentro del negocio de HubSpot. Voy a mirar aquí. Nos preguntan cuál es la versión de HubSpot que estoy usando. Esta versión es una nueva que está en beta y a mí me pidió pues como actualizarla para que se viera así. Después les podemos dar más información, pero yo también la puedo devolver a la versión antigua. Acá tenemos entonces cuál es el estado del documento con esa información que yo creé, con la información de HubSpot que creó ese documento. Ahora vamos a hablar de cómo vamos a crear una plantilla, que justo nos están preguntando eso. Hay guías, les podemos enviar toda esa información, pero acá les cuento cómo crear esa plantilla para utilizarla específicamente en HubSpot. Entonces, lo primero es que ustedes van a tener que definir cuáles son los campos dinámicos con estos dobles corchetes. Entonces, si ustedes quieren que esa información cambie cuando van a crear el documento, tienen que incluir el campo en dos corchetes. Si yo quiero que esa información se llene automáticamente con las propiedades de HubSpot, tienen que saber cuál es el nombre interno de esa propiedad en HubSpot para incluirlo acá. Entonces, ¿ustedes cómo pueden saber ese nombre? Las personas que tienen permiso de administrador se van aquí a configuraciones y aquí abajo hay una parte en gestión de datos que se llaman propiedades. En estas propiedades ustedes van a seleccionar cuál es el objeto que quieren saber, si contacto, empresa, ticket o negocio, y van a seleccionar cuál es cuál es esa propiedad que ustedes van a llenar automáticamente en este documento. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí el nombre de la empresa. Pero acá estoy en contacto. Entonces, yo quiero que el nombre de la empresa esté en mi plantilla. Entonces, lo primero es que acá tiene un nombre interno y ustedes van a copiar este nombre interno. Van a poner el nombre del objeto, company, contact, deal o ticket. Y ponen un punto y después ponen el nombre de la propiedad. Entonces, para cada uno de los campos que ustedes van a llenar automáticamente, se dirigen aquí a las propiedades, seleccionan la propiedad y pueden saber cuál es ese nombre interno que le asigna HubSpot a esa propiedad. Si tienen alguna pregunta, me van diciendo.
Listo. Entonces, ya cuando tengan la plantilla creada, o sea, este documento en Word, ustedes lo van a guardar y lo van a subir a su cuenta de Zapsen. Les voy a mostrar el paso a paso de cómo subir ese documento para crear la plantilla y algunas configuraciones que son muy útiles para cuando necesitan como ciertas cosas diferentes en cada una de las plantillas. Entonces, aquí yo voy a crear la plantilla, selecciono el documento y aquí me dice cuáles son todos esos campos dinámicos que identificó el sistema. Le dan siguiente y ya queda la plantilla creada. Es bastante fácil. Si ustedes quieren configurar, entonces pueden hacer aquí dentro de la plantilla, en configurar plantilla, van a tener la información de quién es la persona que firma. Entonces, si alguno de los campos dinámicos está asociado a quien firma, lo pueden hacer. Entonces, aquí podrían decir, por ejemplo, no sé, contact, email va a estar asociado al correo electrónico del firmante. Y el nombre del contacto, aquí, va a estar asociado también al nombre del contacto. Guardan los cambios, pueden activar también los métodos de autenticación que les estaba comentando, pueden posicionar la firma en el documento y además tienen como configuraciones que son opcionales, pero les ayuda a organizar todo el proceso que ustedes están creando como para automatizar esta parte comercial. Pueden definir si quieren que todos los documentos que se generen a partir de esta plantilla se guarden en una carpeta en específico. Esto ayuda a que ustedes se organicen súper bien porque van a tener, por ejemplo, una plantilla para, no sé, un grupo de comerciales, otra plantilla para renovaciones. Entonces, dependiendo de cada plantilla y para que no toda la información les quede un poco desordenada aquí en la cuenta de Zapsen, lo podrían guardar en plantillas. Igual, recuerden que toda esta información también la van a tener en el negocio directamente en HubSpot. Pueden configurar el formulario si ustedes quieren que la persona, o sea, la persona que firma, complete la información de esos campos. Aquí pueden configurar la forma en que lo van a ver, ayudarlos con algunos ejemplos. Entonces acá pueden cambiar el nombre para que sea nombre de la empresa y acá poner un ejemplo. Y aquí pueden adicionar documentos adicionales. Por ejemplo, si ustedes van a enviar varios documentos, un sobre en un solo envío, pueden adicionar todos los documentos aquí. Y por último, tenemos opciones avanzadas, donde ustedes pueden, por ejemplo, definir si quieren enviarle el documento firmado a WhatsApp a los firmantes, si quieren que la persona adjunte un documento extra. Puede ser, por ejemplo, si ustedes necesitan que la persona adjunte una cámara de comercio. Al momento de la firma, ustedes lo pueden hacer acá y esa información ustedes la van a tener disponible cuando ya el documento se firme. Por último, van a poder notificar a alguien externo de este proceso que el documento ya se firmó. Entonces no va a firmar el documento, solo va a recibir una copia cuando todos hayan firmado. Y pueden incluir un link, por ejemplo, de la empresa de ustedes o de información adicional después de la firma para que la persona cuando firme tenga un botón de continuar y los redirecciona a esa página que ustedes pusieron acá. Entonces, esto es como la forma en crear la plantilla y ya cuando ustedes están aquí dentro del negocio, ustedes van a poder seleccionar la plantilla. Entonces, voy a crear acá otro, no, esperen, voy a crear un negocio para poder mostrarles el final. Perfecto. Entonces, aquí ya tenemos la plantilla creada. Entonces, es el proceso de seleccionar la plantilla. Esta fue la nueva que yo creé y que se llenen los campos automáticamente. Voy a mostrarles acá el ejemplo de qué pasa cuando la persona no llena todos los campos y es que el que firma va a tener que llenar la información faltante. Entonces, miren que acá tengo algunos campos que no se completaron.
Y quien firma va a recibir un formulario con toda la información que ustedes llenaron anteriormente y va a tener que completar esa información para crear el documento. La forma en que yo veo acá estos campos era lo que les estaba comentando en las configuraciones aquí de la plantilla, en configurar formulario, que ustedes pueden cambiar. Entonces, si yo acá, por ejemplo, pongo el nombre de la empresa y digo que es un tipo de campo correo electrónico, por ejemplo, acá a la persona le va a salir ese nombre que ustedes pusieron, el texto de ayuda abajo, y además vamos a validar que ese campo que la persona escribió esté de acuerdo al formato que ustedes especificaron. Entonces, eso también ayuda a ustedes recolectar información del firmante si es necesario y además reducir errores de que esa persona vaya a escribir de pronto algo mal porque se equivocó cuando estaba digitando. Entonces, cuando yo lleno ya toda esta información, eh, es que se genera el documento. Y aquí ya queda el documento completo. Eh, Ahora les voy a contar un poquito, finalizar, de qué pasa cuando ustedes enviaron un documento y de pronto se equivocaron o, por ejemplo, se dieron cuenta que tienen que adicionar un firmante diferente o cambiar la información de alguno de los firmantes que ya existen. Entonces, ustedes dentro del negocio van a tener la información del documento que crearon y acá en acciones van a poder editar el documento. Solamente lo van a poder editar cuando el documento está en curso, pero ustedes acá van a poder, por ejemplo, enviar recordatorios automáticos por correo electrónico. También van a poder cambiar la información del firmante. Entonces, por ejemplo, yo acá escribí mal el correo electrónico, puedo cambiarlo. Y también van a poder adicionar firmantes, reordenar firmantes. Si, por ejemplo, hay dos firmantes y tiene que firmar primero Silvana Álvarez y de segundo tiene que firmar, por ejemplo, Ana, lo pueden hacer aquí. También van a poder adicionar documentos extra en un documento en curso. Entonces, si se dieron cuenta que faltó adicionar un anexo, un otro sí en ese documento, lo pueden hacer cuando está ese documento ya creado. Y además van a poder definir una fecha límite del documento. Entonces, normalmente en estas negociaciones se da un plazo máximo para que firmen el contrato, entonces ustedes pueden poner esa información para que después de esa fecha, la persona, por ejemplo, el 1 de octubre, ya no va a tener acceso al documento y van a tener que hablar con ustedes directamente para que, si ustedes quieren, cambien la fecha de la firma. Eh, ¿Qué más pueden hacer acá? Pueden ver todo el histórico del documento, entonces pueden ver si la persona entró al documento, leyó el documento, confirmó, que es este botón acá de continuar, confirmó la lectura, inició algún método y al final completó el documento. Entonces, esto también les ayuda a tener más visibilidad de qué es lo que está pasando con ese documento e incluso pueden descargar todo ese histórico porque esto le suma validez jurídica a este documento. Entonces, no solamente van a tener el documento firmado, sino van a tener pruebas de esta persona abrió el documento, por ejemplo, vio el correo electrónico si ustedes lo enviaron por medio de nosotros y tener una trazabilidad completa de qué es lo que está pasando con cada uno de los firmantes. Algunas em, funcionalidades acá que pueden ser muy útiles para ustedes y que les puede ayudar a personalizar todo el proceso de ustedes dependiendo del proceso, la empresa y el documento que están firmando son las configuraciones. Entonces, acá en las configuraciones, ustedes van a poder definir quiénes son los usuarios de la empresa de ustedes que tiene acceso a este documento. Entonces, el firmante no necesita crear ninguna cuenta, nada, simplemente firma el documento, pero ustedes como empresa a veces necesitan que alguien esté, por ejemplo, viendo el contacto, perdón, el documento que está asociado a ese negocio, o también ustedes pueden querer que la persona cree los documentos. Ustedes pueden acceder aquí a configuraciones, usuarios y adicionar cuáles son los usuarios que ustedes quieren que estén en esa organización de ustedes. Pueden asignar diferentes niveles de permisos, entonces si ustedes quieren que la persona solamente pueda ver sus documentos o los de todos, pero no pueda acceder a configuraciones, lo pueden hacer. También tenemos, voy a continuar por acá, la forma de personalizar la marca de ustedes con el logo y los colores en toda la experiencia de firma. Entonces, ustedes cambian acá, pueden añadir el logo de ustedes y los colores aquí del botón y esto donde se va a ver reflejado acá. Entonces, miren que cuando ustedes acá tienen
el logo de Subsign. Acá tienen el color azul que es el nuestro. Y si ustedes lo cambian en esas configuraciones van a poder tener una experiencia como más marca blanca para que haya más seguridad en los clientes de ustedes cuando estén firmando el documento. En los correos electrónicos que se envían también está ese logo y esos colores. Y por último, tenemos acá también el nombre de la empresa, que cuando se envía un documento por medio de nosotros por correo electrónico, va a decir, por ejemplo, acá, si yo pongo Truora, va a decir Truora vía StubSign solicitó la firma del documento. Entonces, esta funcionalidad es muy útil también para todas las empresas para fortalecer la marca. Y por último, tenemos las preferencias generales de cómo ustedes quieren que el que firme y cómo se va a ver el documento final cuando ya está firmado y ese informe que les mostré al final. Entonces, tenemos acá experiencia de firma. Aquí cuando nosotros firmamos tenemos tres opciones: dibujar, escribir o que la persona suba una foto. A veces los firmantes, en nuestra experiencia, hemos visto que se enredan un poquito cuando están acá. Entonces tenemos las tres opciones: dibujar, escribir y subir, y no entienden muy bien cuál es la diferencia. Si ustedes quieren simplificar el proceso y se dan cuenta que dibujar es la más fácil para el tipo de clientes que ustedes tienen, pueden acá desactivar las opciones de cargar imagen y escribir. Entonces acá no saldría ninguna opción y ya mostraría esta parte de dibujar. También tienen la opción, vamos a mirar acá rápido para las que más se usan. Si ustedes quieren activar el envío automático, por ejemplo, de los documentos que se firman por medio de WhatsApp, lo pueden hacer activando esto acá. Y la información del informe de firmas, el informe de firmas es el documento, es este de acá, es la página que adicionamos en cada documento firmado. Entonces ustedes tienen la opción de mostrar el autor de documento en el correo electrónico que nosotros enviamos, o también pueden separar el informe de firmas del documento firmado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo descargo el documento o el firmante, solamente va a haber este primer documento firmado y ustedes van a tener acceso en la plataforma de ustedes al informe de firmas para que el firmante no tenga acceso como a esta información. Por último, si ustedes quieren mostrar la información de cuándo se firmó el documento, cuando posicionan la firma también lo pueden hacer acá. Eso es, perdón, acá, este de acá. Entonces, esta firma de acá, nosotros incluimos esta información. Si ustedes quieren que no se muestre esta información, lo pueden eliminar. Y si quieren que esta información se muestre abajo, también lo pueden hacer. Y por último, que es súper importante, es cuando el formato de las horas, cuando se abre el documento, cuando se crea, cuando pasa absolutamente todo en el documento. Entonces, cuando ustedes ven acá, nosotros mostramos fechas y horas, fecha de creación, fecha de la firma de cada firmante, y súper importante que lo pongan en el de su país porque esto es importante como para ser más transparente a la hora que si llega a pasar algo con el documento, pues se tenga claridad de cuál fue la hora que se firmó el documento porque es uno de los requisitos de la validez jurídica de cuando se firmó el documento. Y eso es, sí, creo que eso es todo que lo que les tengo que mostrar para como el entrenamiento de HubSpot. Espero que todo esto sea súper de ayuda. Algunas cosas importantes es, esta integración está disponible para todos nuestros planes. Nosotros tenemos un plan gratis con 5 documentos al mes. Entonces pueden probar esta integración con estos 5 documentos al mes para todos los meses, para toda la vida. Entonces, si son una empresa pequeña que no envía muchos documentos, pueden usar ese plan. Y si no, también tenemos muchos planes que empiezan desde los 20 documentos hasta planes personalizados dependiendo de la necesidad de cada uno de ustedes que pueden empezar a hacer esta integración. Entonces, creo que si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por participar en este espacio. Em, la próxima semana vamos a estar lanzando una nueva funcionalidad que les comenté ahorita de validar la identidad del firmante. Y a los que participaron en este webinar les vamos a regalar 200 créditos para que puedan utilizar como esos créditos en probar esta nueva funcionalidad y también nos den feedback y recomendaciones. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos por nuestros canales, ya sea de WhatsApp o correo electrónico,
y con gusto los ayudaremos a resolver cualquier duda. Entonces, muchas gracias a todos.